Y ahora es el momento en el mundo deslumbrante en donde nos tomamos un rato para charlar y seguir mateando y charlar de los temas que más nos interesan, como es la cuestión artística, la poesía, la literatura, editores, teatro, y bueno, y toda esa movida que ustedes ya saben que llega a esta hora. Y para ello tenemos de invitado a Walter Lescano. Él es, bueno, no sé, yo leí a ver qué eras, para mí sos poeta, pero también sos editor. Te dedicas a la literatura, a la docencia, al periodismo. Sí. Y sabés que acá han pasado varios poetas y todos te nombraron. Bueno, qué alegría, Sí. qué felicidad. Aguante. Mil gracias. Bueno, bienvenido y gracias por venir un rato al mundo deslumbrante a charlar. Muchísimas gracias a ustedes, un placer grande como un templo. ¿Te reconoces en esto de armar red ahí con otros poetas? Digo, ¿por qué sentís que sos nombrado? Respecto a la primera parte, me parece que la poesía es algo como la literatura colectivo, ¿no? Como que se van generando de forma natural la conexión con otros compañeros, compañeras, compañeres, y me parece que ahí también se da la posibilidad de vencer un poco la soledad, ¿no? Que es el momento de escritura y el momento de tratar de poder construir algo con un texto, ¿no? O sea, Claro. algo tan difícil, ¿no? Realmente escribir un buen poema es como escalar el Everest, ¿no? Algo así como llevado a otro nivel, pero tiene ese grado de complejidad extremo, ¿no? Entonces, hay mucha soledad ahí, ¿no? Entonces, cuando uno puede conectar con otra persona, uno lo va buscando y se va dando también, ¿no? Sobre todo en las lecturas, en las editoriales y a veces en las cercanías que hay, ¿no? Entonces, eso se da dando de forma natural. Claro, con el hecho de la poesía, digamos, ¿no? Sí, aparte, realmente todos los que escriben poesía son grandes lectores de poesía, son grandes también, la mayoría editores, todos armamos editoriales, ya sea de libros o de fanzines, o armamos ciclos, o compartimos, entonces es un espacio no democrático, hiperdemocrático, ¿viste? Entonces siempre estás admirando a alguien, ¿no? Siempre está haciendo a alguien algo distinto o te muestra un camino que nunca se te hubiese ocurrido o revolucionando la poesía de algún modo, ¿no? Entonces, una de las cosas que me parecen más atractivas del universo de la literatura y la poesía es que, por suerte, nadie está haciendo carrera. O sea, no hay nadie que esté ocupando el lugar de otro, ¿no? Siempre Claro. es compartir, admirar, desear y pura alegría y felicidad, ¿no? Salvo cuando escribís que ahí te querés matar, pero después todo empieza a mejorar. Bueno, hay algo, no sé, ¿no? Pero digo, en el proceso creativo que tiene su momento de crisis o de angustia o de oscuridad, que, bueno, después se atraviesa, quizás para entrar en otras, no sé, oscuridades. Sí. Y escuchándote y también pensando como en todos los poetas con quienes hablamos, me resuena un montón esto de juntarse mucho a escribir y compartir los textos, ¿no? Como que se sale de la soledad para compartir y tener espejo o ida y vuelta o escuchar tus palabras en otra persona. Sí, está bueno eso. Creo que desde los 90 para acá esa generación fue muy importante en visibilizar esto de que la lectura y la escritura sobre todo es un hecho colectivo, ¿no? Como que nadie, como decía Hemingway, ¿no? Nadie es una isla y siempre se va tratando de establecer conexiones entre islas, ¿no? El proceso de escritura, corrección, siempre es muy solitario, pero hay un proceso último, si querés, ahí en donde uno comparte, ¿no? También conozco gente que de algún modo prueba los textos en las lecturas, como que ahí también se va armando, ¿no? O sea, compartir los textos en redes sociales también a veces ayuda, entonces las redes como que tienen también distintas modalidades, ¿no? A veces son en persona, a veces son virtuales, a veces son vía WhatsApp, ¿no? O sea, a veces son botellitas al mar, pero se va armando siempre, ¿no? Pensaba en lo que te contaba Guada al principio, que un poco la idea de invitarte a decir, bueno, todos lo están nombrando. Como que por un taller, por un texto, por algo que dijiste, por alguna visión de algo, siempre por algún... Y decía, ¿por qué será que lo nombran así desde distintos palos incluso de la poesía, ¿no? Sí. Como poetas de diferentes, por ahí, vertientes. Y decía, claro, pues por ahí
vos encontraste una voz, tu voz, la Werther Lescano Voice, que dejó de ser contemplativa sobre temas que antiguamente o en otras ocasiones hacía poesía contemplativa. Y vos lo hiciste desde un lugar por ahí comprometido, pero no del compromiso de panfletario, sino de un compromiso de real. Te estoy contando algo posta, que lo veo posta, lo vivo posta, y lo estoy haciendo poesía. ¿Crees que encontraste o diste como en una tecla de decir, bueno, encontré una voz mía que por ahí yo no la veía en otros y la pude poner en palabras y me salieron varios poemas por ese lado? Bueno, primero que nada, muchas gracias, Y es como el pico máximo de la experiencia humana poder encontrar una voz propia en literatura, ¿no? O sea, yo no sé si la encontré, sí sé que voy hacia ese lugar y me gustaría algún día llegar. Pero me acuerdo de una experiencia muy patente de yo ser chico a principios de los 2000, cuando empecé a comprar o a conseguir suplementos de cultura y escuché a gente supuestamente joven hablar de cómo habían vivido los 90 en relación a la literatura. Y la mayoría había dicho, no, para mí los 90 fueron Miami, el 1 a 1, los viajes. Y yo decía, eso no me pasó en absoluto a mí. O sea, nada de lo que está contando esta gente que escribe me sucedió a mí. Ni siquiera había gente morocha, ni siquiera había gente de piel marrón. Entonces, ahí visibilizo como un momento donde yo digo, bueno, evidentemente la literatura argentina de clase privilegiada no es un lugar en donde yo me quiero ver reflejado, donde no hay espacio para mí, donde no hay un cubierto en esa mesa para mí, ¿no? Creo que ahí empieza algo de pensar cómo construir un espacio propio desde una trinchera personal, ¿no? Desde ese lugar, ¿no? Guerra de un solo hombre, podríamos decir. Desde el anti-algo, ¿no? Tipo, esto no. Para mí fue importantísimo también escuchar a rockeros decir que el resentimiento puede ser un combustible creativo, que no necesariamente es la construcción de un pozo ciego en donde ahí te quedás. Entonces, casi como ser alquímicos, algo de eso yo quería trasladar a la poesía. Y un poco tiene que ver con esto que vos decís, ¿no? Yo no, hasta que no leía Perlonger, no leía Cucurto, no leía Casas, cosas muy dispersas, y Ochoa, Vicente Lú y gente así, José Esbarra, yo no encontré nada en donde poder ver que a mí me gustaría sumarme a ese lugar, ¿no? Entonces, hay una parte también tipo de salto de fe, dicen los filósofos, en donde vos lográs una valentía que es totalmente ínfima, invisible, en donde decís, bueno, esto nos está hablando, nos está diciendo, podré hacerlo, podré escribirlo, existirán palabras para esto que nadie está diciendo. Entonces, quizá lo que dice el compañero acá, que está buenísimo, me parece que es uno de los laburos de la poesía, es encontrar belleza donde nadie la está buscando, ¿no? O crear un nuevo tipo de belleza que nadie imagina que es belleza, ¿no? O mejor dicho, todo lo que la sociedad nos dice que es bello para la poesía definitivamente no lo es. Total. No lo es ni me interesa en absoluto, ¿no? Pensaba en uno de los primeros poemas tuyos que leí, que me regalaron la lucha armada, que ahí compilas varios de los libros. Sí. Yo tengo la edición de Santos Locos. Y sentí decir, como, bueno, yo también doy clases y eso, y sentí, no me está chamullando, como que lo que me está contando de lo que siente un profe, que no sé si lo decís literalmente, soy un profe, pero es como, me estás hablando a mí, estás viendo lo mismo que estoy viendo yo, y lo estás contando de una manera poética, pero que no es chamullo. Y que en la poesía también hay mucho de, bueno, agrandar, inflar, embellecer, por búsquedas, ¿no? Pero justo en particular en este caso es, bueno, acá hay alguien que me está dando una poesía que no es chamullo sobre algo que un pibe que está empezando a dar clases también se siente identificado. Y eso es maravilloso, y me imagino que a lo que iba también la pregunta era si vos lo estabas buscando o si fue algo que, bueno, salió. Con jugo, Yo no soy profe de lengua. Bueno, qué bueno que seamos colegas, compañeros. Bueno, la búsqueda, digamos, también entra como en una especie de continuo. Yo escribo desde los 11 años, ¿viste? De los 11, 12. Y llega un momento en donde pasa esto que decíamos antes, de ver si puedo escribir algo de lo que no estoy viendo, ¿no? Porque hay un proceso también de copia supernatural en el comienzo, ¿no?
creo que cualquier disciplina tiene ese primer aprendizaje que es copiar a mis ídolos, copiar a la gente que me interesa cómo está haciendo algo. Pero yo vengo del mundo del punk y ahí es kill your idols, ¿viste? O sea, matar a tus ídolos. Entonces hay un momento en donde vos estás totalmente solo y estás yendo hacia una especie de abismo, oscuridad, algo totalmente desierto, y ves si podés realmente encontrar petróleo en ese desierto. Esa clase de temática yo no la veía. La docencia es uno, cómo es vivir realmente con mucha precariedad. Yo no lo veía como tematizado, el racismo, no lo veía como una zona donde alguien fuera a buscar algo, lo que otra vez demuestra que la Argentina, en relación a la escritura, siempre es un territorio de zonas privilegiadas, ¿no? De gente que tiene las 3 comidas resueltas desde antes de nacer. Entonces, sí había como unas ganas de encontrar eso, ¿no? De decir, ¿realmente puedo hacer poesía con esto? Y después quizás hay algo del peso de la experiencia, de vivir algunas cosas que no quería que mueran en el olvido, que no queden perdidas para siempre, ¿no? También la poesía es eso, ¿no? Quizás una de las cosas que me interesa pensarla en relación a la poesía es capturar eso que va a pasar por afuera del radar de lo público, ¿no? Entonces vos los captás, los pones en un poema, si tenés suerte alguien lo lee, si tenés suerte alguien lo publica. Entonces en un momento entré en una que decía, ¿llegaré a algún lado con esto? ¿No? Es como, ese sí es un momento de total soledad, ¿no? Porque es realmente, vos estás en calzoncillo y en tu living con el con el Word enfrente, deseando, ¿no? que aparezca algo. Miles Davis tiene una frase re linda que le pregunta, una vez le preguntan, ¿cómo compones? Y el chabón dice, fácil, me meto a la sala de ensayo y espero que aparezca Dios. Entonces, esto es muy parecido, o sea, vos te tirás al abismo y quizá realmente podés estar 2 horas frente al Word, 3 horas, y como dice Saer, no entras en zona de escritura. Claro. Ese es un momento increíblemente alienante, ¿no? Pero también, cuando sale está bueno. Y es ahí donde se puede, digamos, conseguir compañía o refugio también en otros textos, en otros autores, ¿no? Que sirvan como inspiración, como canal, ¿no? En mi caso la inspiración como que no existe, ¿viste? Claro. Puede pasar que siempre estoy leyendo, también desde que soy muy, muy chico, siempre estoy con 2, 3 libros encima, si no los puedo comprar los robo, si no los pido, no me importa nada de eso, necesito sí así ese alimento cotidiano. Y eso en algún punto te puede abrir un territorio, ¿no? Pero también pasa esto, a mí los y les contemporáneos me vuelven loco, ¿viste? Sí. Me parece que es paradójico este momento, porque en términos económicos, ideológicos y políticos es terrible y devastador, pero es súper fructífero en términos de poesía, escritura y editoriales. El compañero recién nombró a Santos Locos, pero yo tuve la suerte de viajar por todo el país y te juro que en todas las provincias, en todas las ciudades hay un ciclo de poesía, hay 2 o 3 personas con una impresora y 2 ganchitos armando una editorial, construyendo algo, ¿no? Es como que en algún punto Argentina necesita verbalizar el horror, el terror o la felicidad, pero hay algo en la poesía que nos da esa posibilidad, ¿no? Y sí, yo, ¿sabes que también siento esto como que los 2000, también yo en los 90, nada, era joven, una niña, pero vivía en el campo, no sé si tenía tanto acceso a la poesía, aunque sí, porque, viste, típica que, no sé si es típica, pero abuelas y abuelos como que tenían la cosa de recitar poesías de memoria. Sí. ¿No? Sí. ¿No había eso? Bueno, mi abuela recitaba Quevedo constantemente. Entonces digo, pero sí siento que como que esta es una época, no sé, diría 10, 15 años, en donde los slam de poesía, las movidas, las juntadas, yo lo noto súper activo. Pero vos nombrabas también que, digamos, que hay una historia en los, digamos, de los 90, digo, Perlonger, digo, una cosa ahí como en contra de esto, o no sé si en contra, o bueno, más punk de lo elite, que por ahí es de lo que más trascendió. Digo, quizás todo eso que se fue gestando, no sé, tiene una explosión ahora. Es re lindo lo que acabas de decir. A mí me parece, lo tiro a la mesa de trabajo, tengo una idea al respecto de lo que acabas de decir. A mí me parece que la vuelta a la democracia en Argentina fue un momento de explosión y eclosión de un montón de cosas, ¿no?
Desde el rock, Virus, Sumo, Sí. Los Abuelos de la Nada, Twist, hasta el paracultural con Batato Barea, Nurda, Pilleta y Tortonese, que retoman y hacen renacer a Pizarnik, a Sí. Juana Viñoz, y vuelven a poner la poesía en otro lugar, gente que estaba olvidada. Y también ahí se suma Cerdos y Peces, me parece, como un proyecto cultural de mostrar efectivamente lo que es una contracultura dentro Claro. de este país, ¿no? Y creo que ahí me parece que se va cocinando algo que termina siendo un poco tratado de silenciar en los 90, pero obviamente eso es hijo de eso, lo que pasa en los 90. Babasónicos, su primer hit, dice, porque mi generación hoy se caga en tu opinión. Creo que ahí hay una mirada generacional súper atractiva, pero es hija de Cerdos y Peces, digo, de esa actitud punk en el arte. No nos olvidemos que los hermanos Rodríguez, Dárgelos y su hermano, son hijos de diarieros. Eso me parece importantísimo también para pensar cómo uno va encontrando lugar en el arte, ¿no? En la fantasía. Y creo que los 2000 viene también con ese resabio, y en los 90 también está esa generación de los 18 whiskies, Casa, José Villa, Rodolfo Edwards, ¿no? Washington Cucurto, Fernanda Laguna, Cecilia Pavón, Gabriela Begerman, Marina Mariach, toda esa gente que va armando algo que hoy me parece que va fructiferando de otra manera, ¿no? También ahí no podemos olvidar la masificación de las redes sociales, a internet, entonces ahí se van abriendo los circuitos de comunicación y distribución y circulación también de la poesía, ¿no? Quizá a fines de los 90 mucha gente empezó a tener sus editoriales independientes, ¿no? Ahí podemos pensar en Belleza y Felicidad como un gran momento. Y después, en este momento que efectivamente cualquiera puede tener una editorial, algo que me parece impresionante, hace que un montón de voces estén en un lugar donde antes estaban totalmente silenciadas, ¿no? Efectivamente la literatura argentina fue una zona de gente que tenía solucionada su vida, ¿no? Entonces, este momento histórico me parece impresionante, realmente impresionante. Sí, es verdad, está Y buenísimo. mencionabas como esa cuestión disruptiva, pensaba, ¿no? Como en los que escribían en Cerdos y Peces, no sé, Pipo Lernoux, Sims, no sé, Clayman, toda esa gente, que lo hacía con un bagaje que no es que hacemos algo disruptivo Qué rico, che. desde... Hermoso. Desde un lugar de, bueno, no me pinta nada y tiro la que se me ocurre, sino que estoy recontra informado y con toda esa información hago algo disruptivo. Y por ahí, de ahí viene lo interesante, lo prolífico de ese movimiento, porque es con mucha data hago algo contracultural, ¿no? Sí, es genial eso, porque también ponían en agenda temas que en ese momento eran muy difíciles de tolerar, incluso para la democracia, o ese momento de explosión post-dictadura, como pueden ser el asesinato, como puede ser qué tipo de personas son las que caen en cana, los edictos policiales, el trabajo sexual, el consumo de drogas, un montón de cosas que estaban obviamente silenciadas por los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Y también cosas que pasaban en otras partes del mundo. Osvaldo Baigorria estaba escribiendo cómo era tener una comunidad hippie en Canadá y traía esa data. Perlonger escribía ahí. Fogwill hablando de lo que luego fue la ley de divorcio, la ley del aborto, muchos años después. Entonces, es exactamente como lo decís. Había una vanguardia, pero también empujada por el deseo de que el mundo sea otro, de que el mundo no sea tan opresor, reprimido, pujar por un sexo poligámico, indiscriminado, digamos, como hay algo ahí también de qué cuerpos se están quedando por afuera del deseo, ir en contra de lo hegemónico, ¿no? Digo, eso nos hace pensar que quizá tener data o estar informado siempre es aspirar a un mundo mejor y más inclusivo y nunca la soberbia, ¿no? Que es lo peor que tiene el ser humano. Claro. El otro día vino Cucurto, Washington Cucurto, y decía esto, no, a mí me pegaban por todos lados, o sea, todo lo que criticaban. Y claro, y yo repensaba, ¿no? En lo que él escribe. Y si él le hubiese dado a bola a eso y después reprimirse y después sacar cuentos en los que en vez de decir, bueno, la alemana que cogía con el que traía el café y yo estaba ahí viéndolo, ¿no? Como cosas muy zarpadas, sí. Pero que si no lo escribís y vos te autocensurás, y no hubiese generado nada. Y si eso a vos en algún punto, porque vos también tenés una escritura
Osada. Osada es una linda palabra. ¿Te juega a veces eso de... voy a poner esto... Bueno, está bueno que lo trajiste a Cucurto, para mí es un referente absoluto. Fue uno de los primeros marrones que vi dando una nota y que me pareció, wow, por ahí hay lugar para mí también, ¿no? En esa mesa. No me importaba cebar los mates en esa mesa, o sea, no tenía ningún problema, ¿no? Que quería el plato principal, pero me parecía como algo increíble que estuviese Cucurto y después leerlo y leer lo que él hacía, ¿no? En ese sentido también a mí la enseñanza del punk fue fundamental, digo, de cómo encarar la escritura. Digo, hay una parte ideológica que a mí me viene mucho de ahí y que tiene que ver con si la libertad no es libertad absoluta, es muerte total, ¿no? O sea, digo, en ese sentido, si bien aparecen estas cuestiones que vos decís, ciertas ideas de, che, esto no me estoy exponiendo demasiado, esto no es... automáticamente corto ese radar para ponerlo y después de última corregiré de algún modo, pero me parece que la literatura debe ser esa parte incluso desconocida, incluso que te da vergüenza, incluso que te atemoriza. Me parece que cuando uno entra en esa zona está entrando en territorio literario, ¿no? Porque también es como decía David Bowie, ¿no? El tipo dice, si es aceptado de entrada es que nació muerto, ¿no? Entonces... eso en relación a lo literario también se puede trasladar, ¿no? O sea, algo que genera resistencia es porque estás tocando una fibra que nadie tocó antes, ¿no? Entonces, creo que hay que buscar eso, ¿no? Hay que buscar algo que todavía no esté bien cocinado, no esté totalmente aceptado, ¿no? Como que hay algo de eso. Hay dos instancias en eso, ¿no? Porque está como la instancia de, bueno, yo suelto la virome y que vaya. Sí. Pero después está la otra instancia de decir, bueno... ¿lo manda a un lugar para que lo imprimamos o no? ¿No? Sí. Como que por ahí en la primera uno puede fluir más tranqui, pero por ahí ese lugar de no digo de autocensura, pero sino de reflexión de si vale la pena se da más por ahí en esa segunda parte, y que de hecho yo creo que funciona más de lo que nos enteramos, porque como no se manda a imprimir y nos estamos perdiendo un montón de cosas por culpa de eso. No, igual me gusta lo que decís. Y sumaría dos cosas. Una es cómo uno va construyendo su intuición respecto de lo que está escribiendo, ¿no? O sea, hay algo ahí que también te va, como decís vos, soltando la mano o tirando las riendas acá, ¿no? O sea, vos vas de algún modo dialogando con esa intuición propia, íntima e invisible que vos vas construyendo mientras tenés la suerte de seguir escribiendo a lo largo del tiempo. Y después hay algo que es vital, o por lo menos para mí me interesa mucho sostener, que es la lectura, ¿no? O sea, si bien amo a mis contemporáneos y contemporáneas, me gusta ir viendo qué libro clásico no leí, qué libro de otras épocas, o quizá en este momento no circule mucho, porque en ese también bagaje cultural, bagaje con B súper corta, chiquita ahí, ¿no? Digo, se escribe con velar, pero digo, que sea algo tranqui, sin luces de colores alrededor, porque es también parte de nuestra caja de herramientas, ¿viste? Que tenemos, que es algo que me parece importantísimo para mi proyecto, sostener esa lectura, ¿no? Y también trabajar con humildad y no creer que uno por ahí viene a contar algo nuevo, sino en uno mismo. Quizá la lucha siempre es con uno mismo, ¿no? Y con esos textos que uno va leyendo. Porque hay algo ahí de que muchas cosas ya están dichas y en realidad lo que nosotros creemos que es nuevo es que nos faltan lecturas o nos falta calle o tuvimos suerte de coger con la persona incorrecta. Entonces ahí hay algo que también hay que elaborar desde lo personal, ¿no? ¿A qué no le estoy prestando atención? ¿De qué forma voy yo calificando lo nuevo? ¿De qué manera voy creyendo esa ilusión que es ir armando un surco distinto, ¿no? Es un guiso muy espeso, ¿no? O sea, yo me juego la vida por esto, ¿no? Y voy en esa, qué sé yo. Dijiste algo que no quiero dejar pasar y que bueno, voy a hacer una pregunta personal, porque no sé si Bien, el momento donde nos metemos en la vida privada del invitado. No, en la mía era. En la vida privada del conductor. Porque dijiste esto de, bueno, yo a veces quiero escribir cosas, bueno, en general escribo cosas para acá, pero tengo como el berretín así,
Y dijiste esto de coger con la persona equivocada. ¿Y cómo puedo capitalizar eso para escribir? ¿Cómo sirve de catalizador para escribir coger con la persona equivocada? Bueno, yo creo que las redes sociales en esta época nos dieron un training de que nosotros cuando estamos interviniendo sabemos cuándo estamos queriendo caer bien o cuándo estamos posteando para la tribuna, sí. ¿no? O sea, todos tenemos un gran hermano en la cabeza, entonces sabemos cuándo lo estamos, sí. como unos esclavos que somos, sí. queriendo conformar. Somos unos buenos empleados de nuestro inconsciente. Entonces, lo literario es luchar contra eso. O sea, todo lo que sea caer bien no es literario. Todo lo que sea ponerte a vos mismo en una zona de intemperie y orfandad es literario. Entonces, tu radar de conformar es lo que tenés que tratar de destruir. Por más que a vos te va a quedar mal, por más que a vos te dé vergüenza, por más que, como me pasó, familiares te quiten el saludo en la cena de Navidad, es algo que hay que hacer. Si vos das la vida por tu arte, es algo que tenés que hacer, ¿no? O sea, tiene un costo, no es gratuito ir en contra de tu lugar común, ¿no? Pero me parece que parte de lo que implica dar la vida por lo que a uno le interesa es tratar de encontrar eso, ¿viste? Y me parece como un buen radar ese, ¿no? O sea, quizás la enseñanza que a mí me interesa de Borges y de Ramones es no tratar de caer bien, hacer lo tuyo e irte, ¿no? Y en ese caso sería escribir lo tuyo y que sea lo que Dios quiera o lo que tu momento histórico disponga, ¿no? Y si lo tuyo hace que la tía te deje de saludar y bueno. Y bueno, puede pasar. ¿Qué Puede pasar. La tía se la está perdiendo, o bueno, después se recompondrá el vínculo, qué sé yo. Contaste en un momento de esta charla que tipo 11, 12 años fue cuando empezaste a escribir. Uh-huh. Bueno, entiendo que venía de muchas lecturas, de venir leyendo, pero ¿te acordás qué fue lo primero que escribiste o qué te dio ganas? Si fue desde la escuela o desde dónde llegó esa ponerte a escribir. Agarrar el lapicito, tiqui tiqui. El cliché de haberte enamorado y que la persona que te gusta te hunda el pecho, ¿no? Te destruya. O sea, me encanta y las arterias. No, empezó de ahí. Claro. Hay algo de... se te rompió el corazón. Me lo destruyeron, no me lo rompieron. Si me hubiesen roto el corazón, no hubiese escrito nunca. Directamente me lo sacó del pecho, lo miró, lo abrió, lo escupió, lo cerró y lo dejó en algún lugar que todavía lo estoy buscando. Sí. Así que fue una poesía, fue lo que escribiste así desgarrada. Sí, pero está bueno esto que decís, porque yo, como cualquier hijo de vecino, vengo de varias casas sin biblioteca, ¿viste? Claro. Nos mudábamos mucho con mi vieja y en ningún lado había biblioteca, leía lo que podía, lo que quería, o lo que llegaba así a mi mano. Y había visto como el género poético, ¿no? O sea, eso de la disposición en la página, claro. Y me parecía como súper accesible eso, ¿no? Pero jamás, en ese momento, durante varios años, jamás pensé estoy escribiendo poesía, estoy claro. haciendo un poema. Simplemente era tratar de escribir. Pero lo que nació ahí en este, llamémoslo así, infierno amoroso, o infierno de desamor, fue tratar de capturar ese momento, ¿no? O sea, viste que cuando uno claro. pasa una serie de cosas malas, cree que tiene experiencia en la vida, ¿no? Sí. O sea, a veces yo me mudé varias veces, sí. no conozco a mi viejo, wow, tengo experiencia. Pero de golpe te hunde en el pecho y es un dolor absolutamente nuevo. O sea, vos no podés creer que exista ese tipo de dolor. Físico, mental, anímico, no te salen las palabras, babeás, dormís abajo de la cama en vez de sobre el colchón. No podés creer que exista algo así, que eso sea posible. Entonces, la escritura para mí, de forma intuitiva, funcionó para poder entender eso. O sea, ¿qué me está pasando? Realmente no entiendo qué me está pasando. Y... total fue muy, muy solitario, porque también por entonces yo vivía en un barrio complicado, complejo, y no sé por qué salió el tema de la esquina de la poesía y alguien dijo, eso es de puto. Entonces dije, ok, dato interesante, no lo voy a contar nunca en mi vida esto. Estamos hablando obviamente del principio de los 90, sí, era claro. Otro mundo, otra época. Sí. La deconstrucción era una palabra marrón totalmente... y puto no puedo todo. No puedo con todo. No quiero todas en contra. Dos me banco, pero todas en contra no. Entonces fue eso también, ¿viste? Por suerte me ayudó a olvidar a esa persona, a la vecina, y
me dejó ese hábito, digamos, de la escritura. Como para plasmar momentos, eso decías, como para que algo... me encanta eso, ¿no? Que tiene una cosa como de... O sea, me sale como de diario íntimo, pero específico, ¿no? Como que hay algo de quiero registrar esto. Está genial lo que decís, porque los pobres generamos nuestras propias estrategias de supervivencia. Nunca es el psicólogo, nunca es te voy a escuchar, ¿no? Claro. Nunca tiene esa cualidad de tiempo, ¿no? Como de que, bueno, tomémonos el tiempo para ver qué está pasando. Jamás. Entonces, creo que ahí también me parece que con el tiempo entendí que era básicamente la lucha por la palabra, ¿viste? O sea, efectivamente, esta nueva realidad, cómo podemos nombrarla, cómo podemos decirlo, cómo podemos acercarnos a este clima. Después ocurre algo increíble que también podemos llevarlo al si vos sostenés la lectura durante mucho tiempo y de forma cotidiana, en relación a la escritura, primero está esto que vos decís que le dijiste re bien, ¿no? Retratar, y después empezás a decir, pero esto lo puedo decir de otra manera, ¿no? Primero es aprender alguna cuestión tuya, ¿no? Como súper privada, y después empezás a pensar en el lenguaje, empezás a ver de qué otra forma podés contar algo, ¿no? De forma no tan lineal, no tan sencilla, no tan accesible. Entonces ahí empieza algo también mucho más interesante que podríamos llamarlo aventura de escribir, ¿no? Como que siempre es a los machetazos en la selva, ¿no? Sí, y algo que decía Cuco el otro día, que es como de, bueno, de poner a jugar personajes, ¿no? Y como que a él le decían, bueno, pero bueno, no, bueno, yo pongo personajes a jugar y después me los atribuyen a mí y tengo que salir a despegarme de la barbaridad que hacen los personajes, que si uno se queda solo en la cuestión intimista, bueno, sí, se va a terminar teniendo que hacer cargo de todo lo que escribe. Pero cuando empieza lo literario, bueno, empieza algo más interesante en donde juegan otras cosas. También uno, ¿no? Pero sobre todo lo que uno pone ahí arriba de la mesa. Sí, está re bien eso. En el Word, en realidad, ¿no? No, está re bien eso, porque por ahí se pierde de vista la cantidad de ficción que uno mete también en un poema, ¿no? Claro. Como que quizá a veces se relaciona el yo del poema con el yo del autor, y no se ve la cantidad también de ficción. Cuando digo ficción no me estoy refiriendo a mentira, en absoluto, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con eso, pero sí es una construcción que podríamos vincularla entre la experiencia y la búsqueda de un lenguaje propio, ¿no? Es más cercano a esa erótica. Y algo que decías de hacer la alquimia también, ¿no? Digo que, sí, total. Que por ahí se requiere como ese proceso de ficción. A mí me gusta mucho separar la ficción de la mentira, porque la ficción es una construcción que genera un verosímil y que vos sabés, o sea, no te está mintiendo. El que te miente, quizás los que mienten usan herramientas de la ficción para mentir, que no es lo mismo. Uh-huh. Pero me parece que ahí hay que es una, digamos, una buena distinción esta, ¿no? De no es ficción, no es mentira, es ficción. Pensaba también que como últimamente estoy escuchando sobre como que se puso de moda, no sé si es cierto, pero todo lo que es la literatura del yo, ¿no? Entonces hay talleres de la literatura del yo, autores que escriben sobre la literatura del yo, que a mí me encanta. Sí. Y entonces la otra vez, también no me acuerdo en qué nota estaba leyendo, que decía, bueno, pero la literatura del yo no es hablo de mis vivencias, lo que me pasa a mí, parece que estoy hablando de mis vivencias. Entonces yo pensaba, claro, ahí está el paso como de ficcionalizar o de hacer alquimia, porque en definitiva, ¿de qué otra cosa vas a escribir si no es algo que parta de algo tuyo? Sí, ¿no? Total. Bueno, incluso Philip Dick, ¿no? Hacía autobiografía, solo que transcurría en Marte y con robots. Claro. Sí. Igual me parece que es algo que viene, si querés, desde toda la historia de la literatura, ¿no? Claro. O sea, Homero, Odisea y Cervantes, El Quijote, también había como un yo ahí laburando, ¿no? Claro, Incluso sí, también sí. metaficción. Pero sí me parece que hay algo de la construcción del yo en la literatura que tiene que estar trastocado respecto de lo puramente autobiográfico, pero también es inevitable, porque incluso... Piensen en ustedes, cuando cuentan una historia muchas veces, realmente hay una construcción que se va consolidando
Y a mí me pasa todavía, que mi vieja me cuenta cosas que yo no sé que no son así. Yo estuve ahí y no son así, pero las cuenta tanto que en un momento se solidifica en algo que no la podés sacar de ahí a la persona. Entonces, creo que es algo inherente al ser humano, la construcción del relato, e ir armando los límites de ese relato, ¿no? Y creo que también hay un convencimiento ahí de que el relato tiene esa construcción específica y te va llevando hacia esa zona. Y en algún sentido las estrategias literarias es algo que ya tenemos naturalmente. Todos tenemos en la familia o en el barrio, en nuestras amistades, gente que sabe contar una historia y nunca fue un taller, o es un mecánico, un albañil, o atiende una mercería. Entonces, ¿todavía existen las mercerías? No sé. Sí. Hay pocas, pero existen. Entonces me parece que es un territorio en donde uno pone en juego un montón de cosas y que el yo es una de ellas. Claro. Ese yo ahí que también es una construcción literaria, ¿no? Y además poner al relato como protagonista. Claro. Hermoso. Porque eso. si yo estoy diciendo 2 cajones de birra y en realidad era uno con 4 botellas, no tiene el mismo tono, pero no le cambia nada. Total. Y en los 2 cajones le da una fuerza. Claro. Que le suma y lo que hace es ponderar al relato. Entonces, si se puede tener noción de eso, y bueno, ahí se está haciendo literatura, ¿no? Sí. Y además es lindo eso que vos decís, porque uno va también, de algún modo, pensando en cómo ciertas escenas pueden ser mejoradas en términos de esto que vos decís, el relato, ¿no? En tensión dramática, en humor, e ir regulando también las intensidades del relato, ¿no? Y ahí se va armando también los límites de eso, ¿no? Pero creo que es también, me parece, pensar en la construcción de ese yo que está en una historia, es qué es lo humano, ¿no? O sea, nosotros decimos, como decía el compañero, si sabemos que sumando un cajón de birra va a construir algo más en el relato, nos damos cuenta que hay una humanidad ahí funcionando en términos de sentimiento, en términos de impacto, en términos de belleza, en términos de sensibilidad, ¿no? Entonces, de resonar. Me parece que también la literatura y la poesía son fundamentales para la vida humana, tanto como la salud pública, el techo y la comida, porque siempre nos está preguntando o indagando sobre qué es lo humano en este momento histórico. O sea, ¿qué es lo humano ahora en donde pareciera que se está perdiendo lo humano? O sea, ¿qué sería ahí? Y creo que una de las zonas que tenemos para buscar eso es en la literatura, ¿no? La poesía y en las narraciones, los ensayos. No, es increíble. Nos contaste esto que empezaste a escribir porque te rompieron el corazón, después te enteraste que era de puto escribir y ahí dijiste, me parece que no lo voy a contar. ¿Y en qué momento te animaste a contar o a mostrarle a alguien que estabas escribiendo o que te gustaba escribir? Cuando me mudé a Solano. Pero de todas vos formas, sos de Corrientes. Yo con 1 año y pico, mi vieja me agarró el pañal y nos vinimos para Buenos Aires. Estuvimos circulando por muchos asentamientos, muchos lugares, incluso algunas pensiones de capital, y después nos fuimos a mudar al oeste y después a zona sur, y ahí ya nos asentamos un tiempo. Hasta que me echan de casa a los 17, pero esa es another story. Pero en la secundaria me acuerdo que fue un momento de compartir, pero también pasó totalmente desapercibido, porque estábamos, al principio de los 90, Argentina se empieza a autodestruir, así que estábamos cada uno tratando de sobrevivir como podíamos, ¿no? Pero lo que sí me pareció interesante esto que vos decís es que rápidamente me di cuenta que iba a ser una de esas cosas para siempre, ¿no? La música, la lectura y la escritura. Hay algo ahí de ese tridente que para mí fue un monstruo de 2 cabezas. Me sirvió para salvarme, pero también para entender mejor la vida, ¿no? Escuchar al Indio Solari, las canciones de Octubre, de regreso a octubre, desde octubre. O sea, una poesía de ese orden, para alguien que no tiene familia, no tiene padres, no tiene linaje, no tiene facilidades económicas, vive solo con su madre, escuchar eso en soledad es realmente una patada en los dientes, ¿no? Y te pone en funcionamiento la cabeza, y el corazón, y el pecho, y con suerte las piernas, y empezás a moverte en otra dirección. Entonces ahí en relación a esto que planteabas vos, para mí no fue tanto compartir que hago esto,
sino saber que esto lo voy a llevar conmigo para siempre, sin importar si estoy en la calle, si estoy en un departamento, si vivo en una casa de adobe en Jujuy. Esto ya va a estar conmigo para siempre, ¿no? Entonces, fue una revelación, tipo, me imagino a gente saliendo de las cuevas y con 2 piedritas descubriendo el fuego. Sí. O sea, me imagino los primeros seres de la humanidad. Y me parece que todos seguimos en esa misma, ¿no? Queriendo encontrar ese momento. Supongo que cuando descubrieron la radio dijeron, wow, no puedo... O sea, ¿en serio? O sea, sí. De verdad, para mí, yo, ahora... Wow, toda la historia de la humanidad para esto. Sí, buenísimo. ¿Y te acordás así algún autor o autora que leías recurrentemente así en tus primeros años de escritor? Sí, vayamos a 2 cancelados. Uno, el primer momento atractivo. Michael Jackson y Juan D'Artés. ¡Tremendo! No, pero 2 momentos interesantes fueron... Porque uno empieza a leer y lee, obviamente, lo que venga. Entonces, claro, sí. Borges y Bucay es lo mismo. O sea, no es que decís, uy, el cieguito esto, Bucay no. Como que vos vas y le metés con todo, claro. ¿No? Pero Sábato para mí fue un gran momento, ¿no? El túnel de Sábato. Claro. Y Cortázar, El perseguidor. Esto lo estoy escuchando mañana, fue una frase que me acompañó mucho tiempo. Y después fue como desbarrancado por Bukowski, ¿no? O sea, Bukowski me pone como en otra zona de escritura y lectura. Porque empiezo a descubrir también ahí, a la par a Pizarnik, a la par los beatniks, a la par Henry Miller, ¿no? Y a la par también todo ese universo de Kerouac, Ginsberg y Burroughs. Entonces, que también me ayudó a llegar a Cerdos y Peces, ¿no? Entonces, ahí fueron como, me parece que es lo más parecido a agarrar el barco y zarpar, ¿no? Uno va llegando a distintos puertos, que son estos autores, estas autoras, que realmente te cambian la vida, ¿no? O por ahí, en mi caso, yo lo pienso que me dieron una vida, ¿viste? Yo no sé qué era antes, qué era lo que yo hacía antes de eso. Realmente como que vos decís, wow, soy un lector, o sea, tengo una vida. A partir de esto, tengo una existencia real, concreta, cotidiana. ¿Te gusta recitar tus poesías en voz alta? Leo en voz alta. Cuando tengo la suerte de que me inviten, leo. Como que no me gusta por ir recitar, ¿viste? Como más... Bueno, pero ¿te gusta leer en frente de personas? No, es buenísimo. Me parece que es el momento de comunión más extremo, ¿no? Porque el texto ahí... como que el texto también tiene que ser algo que se la banque en el papel y que se la banque en la voz de quien lea, ¿no? Claro. Pero claro, hay un nivel de vida ahí que no se logra de otro modo también, cuando se lee en vivo, ¿no? Y aparte es un momento... uno de mis sueños era tener una banda de punk rock fracasada de garage. No lo pude cumplir. Por ahora. Y por ahora. Nunca pienses que no vas a volver a fracasar. Entonces, ese momento en vivo también me funciona para llevar adelante esa frustración, ¿no? ¿Vos creés que hay más poetas de los que conocemos? Pienso en los estudiantes. El otro día nos visitó un poeta profe de literatura que inventó como un género que es la industria ficción y con los formatos de Girondo les hizo meter elementos de pues lo técnico y de la industria. Vino acá a compartir unos poemas eran espectaculares. Y los pibes, nada, era zafemos, escribamos el poema, entreguemos, así toca el recreo y nos vamos. Sí, y era buenísimo. El tipo lo recopiló, ya va por el 3er libro. Y todo con el mismo... Y hay algunos que escriben un poema para zafar y se van, claro. Y leyó algunos que eran el único poema que había escrito, espectaculares, ¿no? Como que te pasa eso a vos de... Che, todo esto es como docente, más que nada, gente que... Sí, che, estos serán unos poetas de la hostia y nos los estamos perdiendo y vos por ahí le podés tirar la chispita. ¿Te preocupa eso? ¿Te motiva? Bueno, laburamos mucho en el aula, ¿viste? Acerca de la poesía. Ahora tenemos una gran herramienta que es el trap y el freestyle. Entonces eso hace también que se vea de forma más patente que el uso de la lengua puede generar plata. Claro. Así que hay algo ahí súper atractivo. Pero lo que sí es
Es certero lo que vos decís. Hay algo hiperdemocrático también en esa lucha por la palabra que puede ser pensado en relación a la poesía y a la música también y a la construcción de una lírica, que cualquiera puede acceder a eso. O sea, digo, hay algo ahí que es un territorio tan amplio, tan hermoso y tan invencible, llamado poesía, que cualquiera que tenga ganas puede entrar en eso. Después está lo que dice Lamborghini, Leónidas, que es, di lo tuyo, y si eres poeta, eso que dices será poesía, ¿no? Entonces hay algo también ahí que tiene que ver con dar el salto de fe, animarse, y que uno puede dialogar con su época, con su clase social, con su generación, si da ese salto, ¿no? De decir lo de uno e irse. Y siento que muchas veces hay ciertas voces en relación a la literatura que quieren volverse como aduana, ¿viste? O sea, son policías de la literatura, no son escritores, son policías aduaneros y dicen, la literatura es esto, la poesía es esto, no es esto la poesía, fuck off, ¿no? Entonces, creo que sí, muchas veces nos estamos perdiendo por este tipo de agentes aduaneros, ¿no? Que evidentemente son el enemigo. Son el enemigo. Sí, total. En el programa de Tom Lupo tenía un separador que decía, poesía eres tú, poeta, ¿no? Eso es muy divertido. Bueno, se nos está terminando el programa, bueno, pero ha estado buenísimo que vengas, que pases. Ya de alguna manera estabas acá entre nosotros, flotando en el ambiente. Nosotros estamos empezando a organizar unos slam de poesías que, bueno, tenemos ganas de que se extiendan. O sea, por ahora lo estamos haciendo acá, pero estamos con ganas de extenderlos, así que alguna vez te vamos a invitar. Cuando quieran. Para que nos convides de tus poemas o de lo que quieras convidar. Y bueno, gracias por... No sé si querés decirnos algo, claro, que no te hayamos preguntado. Claro, mientras venías para acá, venías pensando en ojalá que me pregunten tal cosa y no te lo preguntamos. No tengo tanta autoestima. Agradezco muchísimo y la verdad es que cualquier lugar donde se interesen por la poesía me parece que hay que cuidarlo mucho, así que mil gracias. Para encontrarlo a Walter Lescano lo pueden buscar en las redes sociales, por ejemplo con su @Walter Lescano. No es el @, ese es Walteriza. Pero bueno, si ponen Walter Lescano lo van a encontrar. Es más fácil. No en Solano, ¿por dónde solés frecuentar? Ahora estoy viendo Constitución, bueno, así que es Solano Reloaded. Contento.